4 por A por C. O sea que si yo solamente quisiera saber si tengo una solución, si tengo dos o si no tengo ninguna, podría aplicar el discriminante nomás, sin hacer la ecuación resolvente. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si es mayor a 0, o sea, si es positivo, yo voy a decir que tenemos dos soluciones reales diferentes. ¿Y por qué es que aclaro que son dos soluciones reales? Porque si no entrarían los irracionales, digo, los imaginarios. Se entiende. Bien, y eso es un caso. Es el otro extremo, es cuando el delta es menor a 0. Y acá lo podemos escribir de dos formas, según cómo aparezca en el cuadernillo. O tenemos dos soluciones complejas, o decimos que no tenemos solución real. Ahora le pongo en el chat, loco. ¿Cuándo va a empezar matemática? ¿Está libre? El micrófono abierto. Y cuando era igual a 0, ¿cuál era la conclusión? Que Solo hay una no, solución. que solamente hay una solución. O lo que sería lo mismo, tenemos dos soluciones reales, pero las dos soluciones son iguales. Se repite. Bueno, ahora tenemos otra ecuación de primer grado, pero la diferencia es que tengo dos variables, tengo dos incógnitas. Entonces, cuando yo llegue a graficar esto, porque lo puedo graficar en los cartesiano, se grafica una línea recta. Para poder graficar esa línea recta, nosotros vamos a ver dos ecuaciones que nos van a permitir graficar independientemente. Si yo obtengo una o la otra, con cualquiera de las dos puedo sacar información y trazar la línea recta. Que son las que yo escribí acá en pantalla, que es la ecuación explícita y la ecuación segmentaria. La primera, la ecuación explícita, explícito me dice que tengo que despejar. Entonces la condición para obtener esta ecuación es tener despejada siempre la variable y. Bueno, y si despejo la i, ¿cómo me queda? 2x igual a 6 menos 3x. No, perdón, 2y. Bueno. Bien. Solo que lo voy a escribir en este orden, porque la ecuación explícita tiene la variable y despejada y siempre se escribe primero el término de la x. Es por uso y costumbre, además. Y ahora para terminar, el 2 que multiplica la El y, 2 pasa lo voy a pasar dividir. Entonces sería menos 3 medio. Y el término independiente, que sería 6 sobre 2, ya puedo escribir eso. Con esta ecuación explícita yo tengo dos elementos. El que acompaña a la x, que se llama pendiente, que es el que me da la inclinación de la recta. Y después otro valor numérico que me marca un punto en la gráfica, que se llama ordenada al origen, que es el que no tiene x. Que tal vez en la teoría aparece así, con las iniciales. Bueno, este que estoy marcando en rojo, la pendiente, lo que me termina dando es la inclinación de la recta. Si esta pendiente es negativa, como en este caso, la recta va a bajar en la gráfica. Y si hubiera sido positivo, sería ascendente. ¿Qué es lo primero que me conviene marcar siempre para hacer la gráfica? La ordenada al origen. Es lo que vamos a hacer acá. Bueno, posición de los ejes
siempre el vertical va a ser Y y el horizontal va a ser X. ¿Qué representa la ordenada al origen? El valor numérico donde la recta corta el eje vertical, donde corta el eje Y. O sea que yo acá tendría que contar los cuadraditos, este que lo tiene en la hoja, y marcar 3 unidades acá, en Y. ¿Y cuántos puntos como mínimo preciso para trazar una recta? 2. 2. Ahora el segundo punto lo voy a obtener con la pendiente. Una vez que yo trazo la ordenada al origen, que ya tengo un punto marcado en la hoja, ahora me voy a la pendiente y voy a hacer unos movimientos. Siempre la pendiente me conviene verla como un número fraccionario, para tener numerador y denominador, y con eso me va a dar la dirección de los movimientos. Pero ¿qué hubiera pasado si la pendiente me da un número entero? Porque yo acá en vez de tener menos 3, por ejemplo, hubiera tenido menos 4, ahí me quedaría menos 4 sobre 2, me queda menos 2. ¿Cómo puedo pensar a No un sé, número entero como una no fracción? sería el Menos número 2 entero. sobre 1. Sobre 1, bien. Entonces yo tengo un número entero, cuando lo escribo como pendiente, siempre nos conviene escribirlo sobre 1, para poder trazar al segundo punto. El numerador de la pendiente, mirándolo como una fracción, me indica los movimientos en el eje Y. Por defecto, el denominador me dice los movimientos en el eje X. ¿Cómo hago en la hoja? Me ubico en el punto de la ordenada al origen y arranco con el numerador. Me dice menos 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que mover 3 unidades hacia abajo. Ahora, si estoy en 3 y me muevo 3 unidades hacia abajo, justo termino en el origen de coordenadas, en el 0. Ujú. Y después de ahí, ¿hacia dónde tendré que ir? Hacia la derecha. Todo lugar a la Los dos. derecha. ¿Dónde está la Bien, X? y 2 unidades hacia la derecha, hacia el X positivo. Siempre que la pendiente es negativo, por uso de costumbre, también se le da el signo al de arriba, al numerador. O sea que los movimientos de abajo siempre va a ser hacia la derecha. El que puede subir o bajar va a ser el del numerador, nada más. Entonces, como estoy justo en 0, acá voy a llegar al 2. Y acá tengo el segundo punto. Bueno, con estos 2 puntos ya está. Ahora agarro la regla y puedo trazar la recta. La recta es infinita, pero nosotros lo hacemos en el margen de nuestro eje cartesiano. Y se cumplió lo que decíamos al principio, que como la pendiente acá en rojo es negativa, la recta va a ser hacia abajo. Esa es una forma de obtener la recta. Después tenemos la segunda forma, que es obteniendo la otra ecuación, que se llama segmental. Que la vamos a obtener desde el principio. La ecuación segmentaria lleva varios pasos, entonces si yo lo escribo de entrada, no vamos a entender a lo que se refiere. Entonces vamos a hacer al revés. Vamos a ir haciendo los pasos y al lado escribimos lo que hicimos. El primer paso que tenemos que hacer para obtener la ecuación segmentaria sería tener despejado el término independiente. O sea, tener despejado el número que no tiene X y no tiene Y. Pero en este caso, en especial, ya está despejado. Ya tengo el 6 a la derecha. O sea que si no lo estuviera, el primer paso es despejar el término independiente. El segundo paso es dividir toda la expresión por ese mismo término independiente. O sea que si yo divido, tengo que dividir a ambos lados del igual para que no cambie la ecuación original. Entonces me quedaría 2y más 3x sobre 6.
Y del otro lado, 6 sobre 6. Entonces, siempre que haga este procedimiento, que es despejar el término independiente y después dividir por sí mismo toda la expresión, ¿qué pasa con toda la ecuación? ¿A qué queda igualada? A 1. A 1. A A 1. 1. Aún. ¿Sí? Así como la condición que yo puse en la pantalla anterior, que para aplicar la ecuación resolvente tiene que estar igualado a 0, acá la condición en realidad es que tiene que estar igualado a 1. Solo que yo le estoy poniendo los pasos uno por uno. O sea, acá el segundo paso es dividir por el término independiente. ¿Cómo quedaría esto? Sería 2i o 2/3 de i No, más un tercio. y con la x serían 3 sextos. Ah, perdón, acá yo me equivoqué. 2 sextos y 3 sextos. Y está todo igualado a 1. ¿Puedo simplificar algo de eso? Sí. Sí. ¿Cómo quedaría? Un tercio Un tercio de i. de i más un medio Bien. de x. Sería un tercio por i más un medio por x. Igual a 1. Ustedes en la hoja, en vez de poner el paréntesis, escriben chiquita la fracción al lado de la variable. Pero yo no lo tengo que tener escrito así para poder graficar. Tengo que tener lo que se llama la variable normalizada. ¿Qué quiere decir? Que al lado de la x o de la y tengo que tener un coeficiente 1 positivo. ¿Cómo hago para que me quede 1 positivo? Bueno, esta fracción, en realidad lo que hago es, este 1 lo puedo multiplicar por la y 1 por i me termina quedando i. Y el 3 se lo escribo dividiendo. Así, i sobre 3. Y el otro me quedaría x sobre 2. Una pregunta, si el numerador no queda 1. Si el numerador no fuera 1, imagínense, no sé, que fuera un 7, ¿qué operación le puedo hacer a ese 7 para que se transforme en 1? Dividirlo por 7. Lo divido por 7, pero si yo divido por 7 solamente ese hipotético número, tengo que dividir también el de abajo por 7 para que no cambie otra vez la ecuación original. Entonces arriba me va a quedar la i sola, en ese ejemplo, y abajo me va a quedar 3 séptimos. O sea que la moraleja es que si yo tengo un número diferente a 1 arriba, lo paso dividiendo al denominador. O sea, la fracción la escribo invertida dividiendo. ¿Por qué? Por la misma propiedad de división de fracciones, que me dice que yo lo puedo transformar en un producto invirtiendo el denominador. ¿Se entendió? Sería, quedaría ¿Lo que dije? como i sobre 3 sobre 7. Claro. Escribirías la i, la línea de fracción grande, y acá abajo tendrías 3 séptimos. En ese caso. ¿Lo demás? ¿Entendieron? Hola, profe, buen día. Sí. Recién logré conectarme, tuve un problema con el cel. ¿Me podrá mostrar la pantalla anterior desde que empecé la clase? Así que saco una captura, por favor. La Segundito. pantalla anterior, sí. Esa sería la primera, ¿no? Con la que empecé la clase. Hicimos 2 pantallas. Igual yo las subo ahora a la plataforma. Ah, bueno. Listo, no, ahí ya le saqué. Gracias, profe. No. Bueno, y lo que tienen en especial las rectas, esto que está acá ya sería la ecuación segmentaria, que cumple 2 condiciones, una que tiene que estar igualada a 1 y la otra que las variables estén normalizadas, pero hay otra condición más escondida
que si yo quiero que la variable esté normalizada, quiere decir que los coeficientes de arriba tienen que ser uno positivo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta fracción hubiera sido negativa? Y yo quiero que haya un 1 positivo. ¿Qué puedo hacer con ese signo menos? Elevarlo a -1. No, algo más sencillo. Invertir la fracción. Multiplicarlo por -1. Patear el menos al denominador. O sea que si hubiera sido -1/2, yo le pongo el menos al denominador y acá arriba me queda una suma, que es lo que estoy buscando, para que quede coeficiente 1 positivo. Cualquiera de las dos ecuaciones que obtuvimos acá, ya sea la segmentaria o la explícita, por separado o con una sola, como vimos en el primer paso, yo puedo hacer la gráfica. O sea que acá yo no voy a hacer la gráfica de vuelta, sino que le voy a mostrar solamente qué elementos saqué de la ecuación segmentaria para graficar. La ecuación explícita tal vez es más difícil de graficar porque tengo que usar la pendiente, pero es más fácil de obtener porque despejo la i. Pero la ecuación segmentaria es lo contrario, es capaz que más difícil de obtener, porque los pasos al principio son un poquito más confusos, pero es más fácil de graficar. Porque si ustedes comparan la gráfica que yo copié con lo que obtuve como ecuación segmentaria, tal vez Los se den cuenta. denominadores. Dice I3. Los denominadores directamente son los puntos que yo marco en ambos ejes y no tengo que calcular ninguna pendiente, ningún cuadradito, nada. Yo marco los dos puntos y ya con la recta voy a trazar la recta. Debajo de la X está la intersección con el eje X. Y debajo de la Y está la intersección con el eje Y. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en la otra pantalla? La intersección con el eje Y. Ordenada al origen. Ordenada al origen. Porque antiguamente el eje Y se llamaba eje de ordenada. ¿Y la intersección con el eje X? La pendiente. Pendiente. No. Porque fíjense que si yo subo la pendiente menos 3 medio acá en rojo. ¿No era el eje de abscisas? Bien, entonces se llama abscisa al origen. ¿Cómo se llama? Disculpa. El eje abscisa al origen. Acá lo escribí en rojo abajo. Y lo describimos siempre con las iniciales después. Gracias. ¿Hasta acá? No, hay nada. ¿Alguna duda? ¿Y el 1 se utiliza para algo? No, es la condición para que abajo de la X y de la Y aparezcan la ordenada y la abscisa. En los trabajos hay Si que no hacer hubiera uno estado específico. igualado a 1, no hubiéramos obtenido esos números. ¿Cómo, perdón? En los trabajos hay que hacer un ejercicio específico o podemos usar cualquiera en caso de no mencionar. Si solamente te pide graficar, vos usás cualquiera de los dos caminos. Okay. Si te pide obtenga las dos ecuaciones, bueno, ahí sí tenés que respetar y hacer las dos. Listo. Profe, consulta, ¿cómo se llama el tema que estamos viendo hoy? Ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Profe, tengo una duda todavía. No entendí cómo el tema que estaba explicando el 7. ¿Qué pasa si no se puede simplificar el fracción? Danos el ejemplo con el 7. ¿Cómo, perdón? ¿En dónde? ¿En la explícita o en la segmentaria? En la I está, viste que dio un ejemplo hipotético, si habría un 7 en vez que un número par. Acá, por ejemplo, si no. Mírenlo de este caso. Imagínense que esto no se puede simplificar. Yo para escribir la ecuación segmentaria tengo que tener la I normalizada y después con la X pasa lo mismo. Entonces, en el caso que no se pueda simplificar, lo que hago, la fracción que acompaña a la I, el 2 sexto, lo invierto
y lo pateo al denominador. Esa es la conclusión. O sea que me quedaría I dividido 6 medio. Pasa que en este caso en especial, 6 medio lo puedo simplificar a 3. Ah, listo, gracias, profe. No, Profe, una consulta. Si se llega a cortarse la luz, sí, le pido mis disculpas. decime. Y si se llega a cortarse la luz acá en mi casa, les pido mis disculpas. Ok, no hay problema. También está Creo que lloviendo. estamos todo igual. Sí, Una estamos todo igual. consulta. Malo que vimos hacer. Sí. En la ecuación explícita, ¿por qué el ordenado al origen fue 3 y no 6? Ojo porque acá, esta ecuación que yo escribí acá abajo es para arrancar de vuelta del principio. La ecuación terminó acá arriba. Es el elemento que no tiene X. Es el ordenado al origen. Una vez que yo pude despejarla ahí. Ah, ok, gracias. No puede valer 6 porque acá todavía no despejé el 2. Bueno, acá es solamente para dar una conclusión. Es posición relativa de dos rectas. O sea, yo puedo tener dos ecuaciones. Me piden que grafique. Y en ese caso, si yo quiero saber cómo son entre sí, lo que tengo que usar siempre es la ecuación explícita, que es la que está escrita acá abajo ya. El primer caso, ¿qué posición tiene la recta verde y azul? Si tienen la misma inclinación y nunca se tocan. Paralelas. Paralelas. ¿Y qué pasa entre las ecuaciones? Tiene la misma pendiente, distinta ordenada al Bien. origen. La ordenada al origen es diferente, pasan por puntos diferentes, pero tienen que tener la misma inclinación, porque si una tiene mayor inclinación que la otra, en algún momento se van a tocar. Tal vez no me alcanza acá la pantalla para hacerlo, pero más arriba, más abajo se van a interceptar. Entonces, cuando ustedes les piden o le preguntan cuándo dos rectas son paralelas, tienen que decir que eso se cumple cuando las pendientes son iguales. En letras, podría decir que la pendiente de la primera recta, la llamo M1, tiene que ser igual a la segunda. Nada más que eso. Hay un caso especial, que las pendientes son iguales, entonces yo digo las rectas son paralelas, porque tienen la misma inclinación, pero también tengo la misma ordenada al origen. Entonces, ¿qué hubiera pasado si las dos rectas tendrían la misma ordenada al origen? ¿Y se intersectan? ¿En qué punto? En todos. ¿En la ordenada al origen? No. No, en todos, porque imagínense que las dos tendrían como ordenada al origen el -1, entonces esta verde yo la tendría que bajar acá. Entonces termina siendo la misma recta, solo que al principio está escondida, la ecuación está escrita diferente, no sé, multipliqué todo por 2, por ejemplo, y no me doy cuenta. Pero cuando despejo la I, me termina quedando la misma. Y el segundo caso, se forma un ángulo en particular acá, un ángulo de 90. Entonces, ¿cómo son las rectas? Perpendiculares. Perpendiculares. Y también nos enfocamos en las pendientes. ¿Qué relación tengo entre la pendiente azul y la verde? Una es inversa y opuesta a la otra. Bien, tienen signos diferentes, si una es positiva, la otra tiene que ser negativa, y son el recíproco, o sea, está dado vuelta la fracción. Una es 3 y la otra es 1/3. Entonces esto ocurre cuando las pendientes son opuestas e inversas. Y acá es más feo para escribirlo, con letra. Tengo que poner que M1, por ejemplo, es igual a menos, para decir que es opuesto, 1 sobre M2. Ese 1 sobre M2 me está diciendo que se invierte el valor numérico. Y si no, tal vez está escrito así en el PDF, que si yo multiplico M1 con M2, lo pueden hacer directamente con el ejemplo de pantalla, ¿cuánto da como resultado? ¿-1 puede ser? -1.
Y también lo pueden ver de acá, porque este M2 lo paso multiplicando a M1 y me termina quedando igualado a -1. Se me fue la pantalla. Bueno, y así como pudimos graficar las ecuaciones que tienen dos incógnitas de primer grado que se llaman recta, ahora tenemos que graficar las parábolas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora son de segundo grado. O sea que va a aparecer una x elevada al cuadrado. Además de tener esa diferencia, cuando yo quiero graficar una parábola, necesito escribir 3 ecuaciones, que son las que me pide el ejercicio. Si yo no escribo las 3 ecuaciones, no voy a poder sacar la información suficiente para hacer la gráfica. Esa es otra diferencia con la recta, porque vimos que con cualquiera de las dos ecuaciones por separado, obteniendo una sola, podíamos trazar la recta. Bueno, acá no. Acá primero tengo que obtener las 3 ecuaciones, sacar la información y después graficar. La primera ecuación se llama como en la otra pantalla, ecuación explícita, y cumple la misma condición. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la pantalla anterior para obtener la explícita? Despejarse. Despejamos la I, perdón. Bien. Es indiferente si yo despejo a la derecha o a la izquierda. Acá como tengo todo el término a la izquierda, yo podría decidir pasar solamente el -2i sumando a la derecha. Yo lo voy a hacer al revés. Entonces todos los términos que tienen x y el término independiente lo voy a pasar a la derecha. Solamente pasan con signo opuesto, o sea que me quedaría 4x cuadrado más 20x más 24. ¿Y esa será la ecuación explícita? El 2 pasa dividiendo, pero negativo. El 2 pasa dividiendo y por ser negativo le termina cambiando el signo a los 3 términos que están a la derecha, o sea que termina quedando otra vez negativo. Y ya voy a poner el resultado. Sería -2x cuadrado menos 10x más 12. Sí. Ajá. Y acá voy a sacar los coeficientes, que son los mismos que he obtenido cuando vimos ecuaciones de segundo grado, pero con una incógnita. Una consulta, en el caso de los x, como dijo antes, no hay que hacer como fracción. No, acá saco los coeficientes como me guste, como fraccionario o como número entero. Obviamente si es entero no vale la pena ponerlo como fraccionario. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos coeficientes? A, B y C. Pero ¿y el nombre? ¿Quién lo había visto en secundaria? El primero, el -2, al que yo le pongo la letra A, es el que acompaña a la x cuadrado. Y la x cuadrado es como la variable estrella acá, que es la que me dice que la ecuación es de segundo grado. Es como el término principal. Entonces, esa A se llama coeficiente principal. ¿Qué me determina el coeficiente principal? Determina la concavidad. No sé si vieron la parábola, ahora vamos a hacer un dibujito, un croquis. Es como si fuera un florero. Abre 2 ramas hacia arriba o las 2 ramas hacia abajo. Así como la pendiente me dice si la recta va hacia arriba o hacia abajo, acá el coeficiente principal me dice si las 2 ramas de la parábola se elevan hacia arriba o se extienden hacia abajo. Bueno, eso se llama concavidad. En este caso, como es negativo, la parábola, cuando la No, para vayamos a dibujar, va hacia abajo. Esto se debe a que la A tiene signo negativo. El segundo elemento se llama coeficiente lineal, haciendo referencia a que esa x elevado a la 1
si se fuera graficado solo sería una recta, una línea. Nosotros no vamos a sacar ninguna información del B, pero sí vamos a sacar información del último, del C. Y es la misma información de la recta, solo que acá se llama término independiente, porque es independiente de la X. ¿Y qué me daba como información el último elemento de la recta, cuando yo hacía la ecuación explícita? La ordenada al origen. El valor donde cortaba el eje Y, que se llama ordenada al origen. Entonces acá determina la intersección con el eje Y. O sea que hasta ahora, si yo tendría los ejes cartesianos, sé que la parábola es cóncava hacia abajo y sé que va a cortar en menos 12 de acá. Pero con esa información no me alcanza para graficar la parábola. Porque podría ser así, por ejemplo, o podría venir acá y subir más arriba. No sé qué tipo de parábola tengo. Entonces no me alcanza con una sola ecuación para hacer la gráfica. Tengo que seguir y obtener las dos que me faltan. Y cuando habíamos obtenido los coeficientes en las otras pantallas, ¿qué le podíamos aplicar a esos coeficientes? ¿O para qué lo usábamos? Teorema. La resolvente. Para aplicar La la ecuación ecuación resolvente. Bien. La ecuación resolvente me permite resolver, no es que es una ecuación de la parábola. Cuando yo la aplique, voy a obtener dos valores que se llaman raíces, y eso me va a permitir escribir la segunda ecuación de la parábola. La llamamos x1,2, haciendo referencia a que obtener dos valores. Y como ya la tenemos escrita en la otra pantalla, yo directamente voy a poner los valores reemplazados. La ecuación resolvente decía que era menos b, o sea que en este caso voy a poner 10 positivo, porque es negativo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, sería menos 10 al cuadrado, menos 4, por a que vale menos 2, por c que vale menos 2. Y todo eso dividido 2 por a, o sea 2 por menos 2. ¿Qué era lo primero que resolví acá? La Lo que raíz. está en la raíz. Bien, lo que está dentro de la raíz. O sea que es 10 más menos la raíz de cuánto. La raíz de 4. De 4. Bien. Y por lo que vimos hoy al principio, como lo que está dentro de la raíz, ese discriminante es positivo, ¿qué podía predecir yo? Que hay dos valores en X. Que tengo dos valores diferentes como solución. ¿Sí? Son dos números reales. Bueno, acá directamente la raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que ya puedo escribir las dos soluciones. X1 sería 10 más 2 sobre menos 4. Y X2 sería 10 menos 2 sobre menos 4. Arriba sería 12 sobre menos 4, 3. Y abajo 8 sobre menos 4, menos 2. ¿Está bien? Sí. Menos 3, menos 2, sí. Bueno, con esos elementos yo ahora podría venir y escribir la ecuación factorizada. Lo que voy a hacer al lado de cada ecuación, le voy a escribir la ecuación genérica. En vez de poner números como en genérica, voy a poner los coeficientes que estamos usando. Por ejemplo, acá la ecuación explícita, si yo la escribo en forma general para reemplazar, sé que está despejada la y sería a por x al cuadrado más b por x más c. Esa es la ecuación general para cualquier ejercicio. Bueno, si yo escribo lo mismo, pero para la ecuación factorizada,
Lo único que se va a conservar es que la y siempre está despejada, a diferencia de la recta. Acá en las tres ecuaciones la y va a estar despejada, y siempre comienzan con el coeficiente principal, o sea, con la a. Lo que va a cambiar es el resto de la ecuación. Y tiene esta forma: x menos la primer raíz por x menos la segunda raíz. Bueno, adaptado a este ejercicio, ¿cómo me queda esa ecuación factorizada? Perdón, ¿por qué así? La ecuación factorizada ya viene así de fábrica, por definición. Así como en la pantalla anterior tenía que igualar a 1 para obtener los datos, acá lo tengo que escribir de esta forma. Y lo único que voy a repetir es el coeficiente principal. ¿No te quedaría Sería menos 2 por x más 3 por x más 2? Menos 2 por x más 3. Fíjense que el menos que ya viene, incluido en la ecuación general, termina cambiando de signo a la raíz. O sea que si a ustedes le dijeran esta expresión, el número que está encerrado entre paréntesis le cambian de signo y es la raíz. Y acá sería x más 2. El x no tiene nada que ver con el coeficiente lineal, ¿no? No, lo que pasa acá es que si ustedes desarrollan todo esto, hacen distributiva, van a terminar obteniendo la ecuación explícita, la primera. Ahora queda menos 2x y menos 6 en el primer cuadrante, digamos, el mismo paréntesis. Si haces la distributiva, tenés que obtener lo mismo acá. Por eso, si no estuviera el coeficiente principal, cuando hacen la distributiva, no les queda la misma expresión. Les queda un múltiplo de esa ecuación. Pero yo, para hacer la gráfica, lo que voy a sacar como información es, si tengo la ecuación explícita, por ejemplo, la ecuación que me dio el ejercicio, es lo que obtengo de la ecuación resolvente, o sea, el x1 y el x2. Y si es como dije recién, si en vez de darme eso ya me da la ecuación factorizada, yo puedo decir acá que el 3 y el 2 son las raíces. Sí. Su opuesto sería. Ah, es verdad. Claro, es el opuesto. O sea que tengo que cambiar de signo. Pero a mí lo que me interesa son lo que marqué en naranja, son las raíces, el x1 y el x2. Cuando vaya a hacer la gráfica, las raíces lo que determinan son los cortes con el eje X. Así como el término independiente es el corte con el eje Y, acá tengo el corte con el eje horizontal. Entonces serían en este caso los cortes. Siempre que tengamos una Con el eje parábola, X. entonces en la raíz no nos puede dar 0, porque tiene que haber dos cortes. No, te puede pasar que vos decís que el discriminante, todo lo que está dentro de la raíz, te dé 0. Claro, porque ahí no tendrías dos raíces y no tendrías una sola. No, tenés una sola, pero es un caso especial. Que yo ahora, cuando terminemos en la próxima pantalla, les muestro los 3 casos generales y ese es uno, cuando te da 0. Y el otro es cuando lo que está adentro te da negativo. Profe. Porque gráfica de parábola vas a tener siempre. Lo que, a diferencia de lo que vimos en la otra pantalla, no tenía solución del problema. Pero acá la gráfica la puedo hacer igual. Ah, claro, te quedaría una línea recta, digamos, perpendicular No, al te va a eje. quedar una parábola, pero en una posición especial de los ejes. Creo que queda como una especie de, como que vuelve en el mismo punto, como una ruleta, como una rueda de la montaña rusa. No sé si me explico. Ahora en la otra pantalla lo vemos. Entonces, hasta acá, ¿qué podría marcar yo? Podría venir acá abajo, marcar el menos 12, que era el término independiente. Además, arriba habíamos deducido que la parábola estaba como triste.
porque el coeficiente principal era negativo. Y ahora, con la ecuación resolvente, o en su defecto, si me dan la ecuación factorizada, yo sé que las raíces son menos 3 y menos 2. Quiere decir que la parábola corta acá en menos 3 y acá en menos 2. Entonces, si yo quiero unir los puntos, podría graficar la parábola. Pero me falta algo definir. El punto máximo, digamos. El punto máximo en este caso, El vértice. que se llama vértice, ¿sí? Porque es cóncava hacia abajo. Si el coeficiente principal hubiera sido positivo, estaría contenta. Entonces yo la tuviera por acá, tendría que definir el punto mínimo de la gráfica. Bueno, ese vértice aparece en la última ecuación, que se llama ecuación canónica. La ecuación general, otra vez, la I está despejada, aparece de nuevo el coeficiente principal, pero ahora van a tener X menos la coordenada de ese vértice en el eje X, elevado al cuadrado, y afuera se le suma como término independiente, o como una especie de término independiente, la coordenada en el eje Y del vértice. Lo que nosotros tenemos que obtener ahora es el XB y el IB, que son las coordenadas de ese punto, en este caso es un máximo. Bueno, tengo una formulita también para el X del vértice. La formulita es menos B sobre 2 por A. Y este menos B sobre 2 por A, si yo vuelvo, a ver si lo tengo acá, a la otra pantalla. En la parte principal de todo de toda la ecuación resolvente. Claro, fíjense acá, Sería yo volví sí, a la pantalla sí. 2 cuando escribí la resolvente. ¿Dónde está el menos B sobre 2 por A? O sea, es todo pero sin la raíz. Exacto. La discriminante. Es esta parte de acá. Si yo borro lo que es discriminante, raíz y el signo más menos, me termina quedando la ecuación del X del vértice. Es como una regla mnemotécnica para no recordar tantas ecuaciones. Si yo recuerdo la resolvente, ya sé que la primera parte, con el denominador, es la ecuación del X del vértice. Bueno, ¿cuánto vale B y A en este caso? La B vale menos 10 y la A vale menos 2. 10. Entonces me quedaría menos 10 dividido 2 por menos 2. Profe, le hago una pregunta. ¿La ecuación canónica se despeja de algún lado? ¿O hay que recordarla No, así? se obtiene con esta ecuación. Con esta ecuación obtenemos las coordenadas del vértice y con eso escribimos la ecuación canónica. Pero lo que les puede pasar es que sea al revés, que el ejercicio le dé la ecuación canónica y ustedes de ahí tengan que sacar la coordenada del vértice. Por eso que la escribimos. Perdón, ¿es menos 10 o menos 10? Acá queda 10 positivo, porque como es menos y el 10 ya es listo. positivo, queda 10 positivo. Entonces esto me queda menos 10 cuartos menos 2,5 o menos 5 medio. Pero si yo comparo ese menos 2,5 con las raíces, que están acá en naranja, ¿qué ubicación tiene el menos 2,5? Justo en el medio. Es justo la mitad, el promedio, podríamos decir. Entonces, si no quieren usar esa ecuación, hay otro camino. Por la Y. Se suman las raíces y se divide 2, ¿puede ser? Exacto. Hago x1 más x2 y lo divido por 2. ¿Y eso en el examen estaría bien, digamos, que no usemos la ecuación canónica? Cualquiera de las dos opciones para hallar la canónica es legal. O hacen menos b sobre 2 por a o la suman y lo dividen por 2. O sea que en una parábola siempre el vértice va a estar, va a ser, digamos, el promedio de las dos raíces. Sí, porque la parábola es simétrica con respecto al vértice. O sea que es como espejada, es como que yo
o sea, un espejo justo en el vértice y las dos ramas son iguales, solo que una va hacia un lado y la otra hacia el otro. Ah, joya, gracias. ¿Y para la Y? Y para I del vértice hay una ecuación súper fea que no la recuerdo y no es necesario, porque lo que vamos a hacer es directamente reemplazar el X del vértice en la ecuación original, en la ecuación explícita. Bueno, la ecuación explícita, a ver si recuerdo bien, era menos 2x al cuadrado menos 10x menos 12. O sea que si yo reemplazo el x del b, lo que obtengo es IB. O sea, acá lo que hice fue ponerle su índice b corto. Entonces me quedaría menos 2 por... Pero como es negativo, el x y b lo tengo que poner entre paréntesis. 2,5 elevado al cuadrado menos 10 por menos 2,5 menos 2. Si reemplazan todo eso en la calculadora, ¿cuánto queda? ¿0,5? Profe, Un medio. ¿Puede ser? Sí, me dio lo mismo. 0,5 0,5. o un medio, como quieran expresarlo estaría bien. ¿Sí, alguien me iba a profe. preguntar algo? Decime. Sí, ¿por qué daba menos 2,5 si era positivo? Menos 2. No, porque el menos de abajo. El menos de abajo te lo hace negativo. Más sobre el menos te queda menos. Ah, gracias. Bueno, y con esto puedo escribir la coordenada del vértice como si fuera un punto. Primero escribo la coordenada en X y después la coordenada en Y. O sea que sería menos 2,5 o 5 medio, punto y coma, 0,5 positivo o un medio. Ya reemplazo eso para obtener la ecuación canónica. Entonces sería igual el coeficiente principal, la A, que valía menos 2, por, y ahora sería X menos X del vértice. Pero como ya es negativa, la X del vértice, con este menos de la ecuación, termina quedando más. Todo al cuadrado, y afuera le sumo el Y del vértice, o sea 0,5. Si ustedes desarrollan el cuadrado, lo multiplican por menos 2 y le suman 0,5, obtengo otra vez la ecuación original, la ecuación explícita, la primera de todas. Bueno, con todo esto, yo ahora voy a poder graficar la parábola. Solo que voy a borrar todo el desarrollo y vamos a dejar las ecuaciones, ¿no? Sí. ¿Qué te dije? Bueno, ¿qué puntos podría marcar acá en los ejes cartesianos? El menos 2, el menos 3, el menos 12. El menos 2 y el menos 3 en la X.
el menos 2 y el menos 3 en la X. El menos 2 en la Después, el menos 2 en la Y, Menos acá 2 en la Y. abajo. Y como la batalla naval, las coordenadas del vértice, que es menos 2,5 en X, para verificar, tiene que quedar justo a la mitad de las dos raíces. Y en Y dice 0,5. Entonces acá tendría el punto. Y con eso podría trazar la parábola. Bueno, yo acá en la pantalla no me queda lindo así, entonces voy a hacer al revés. Voy a graficar la parábola y le vamos a marcar los puntos. Pero ese sería el orden en el cual lo hacemos en la hoja. ¿Esto se entendió? Sí. No tiene que ser gráficos exactos, ¿no? No, es lo mismo que en los otros casos, tiene que quedar coherente. Por ejemplo, acá si la ordenada es negativa me tiene que quedar abajo, pero no tiene que contar los cuadraditos. Bueno, este punto que acá no se nota en la pantalla sería el vértice, el punto más alto. Profe, entonces para encontrar el Y del vértice, reemplazamos el X del vértice en la ecuación explícita. Sí. También se podría reemplazar en la factorizada. Cualquiera de las dos te va a dar lo mismo. ¿Sí? Por decir algo, entonces serían 3 pasos nomás. Serían obtener 3 ecuaciones, sacar la información de las 3 y con eso hacer la gráfica. Pero siempre que te pida las 3, o sea, la explícita, factorizada y canónica. Después, si no te la pide como hicimos en el anterior caso, hacemos solo los pasos para llegar y listo. Claro, si no te pide las ecuaciones, vos haces los pasos que hice yo para sacar la información. Y no sería necesario escribirla. Pero igual lo tenés que hacer para obtener los puntos. ¿Puede ser que a mí me dé menos 4,5 el Y del vértice? No, porque si es menos 4,5, el Y del vértice estaría por acá, mira. Y si vos lo unís con el X, el vértice sería este. Y cuando lo unís con las raíces, te quedaría hacia arriba. Y no es coherente con el coeficiente principal, que es negativo. Claro, sí. Puede ser que entonces el cuadrado de la ecuación explícita esté afectando a la X y al menos 2. No. Lo escribimos acá, mira. Sería menos 2 por menos 2,5 al cuadrado, que sería menos 5 medio, o sea que es por 25 cuartos. Positivo. Después, menos 10 por menos 5 medio y menos 2. O sea, si vos lo hiciste término a término, la calculadora debería decir eso. Esto sería el menos 2,5 al cuadrado. Bueno, y el otro no cambia. Lo que puede pasar tal vez, cuando lo escribiste en la calculadora, si no pones entre paréntesis esto, sería menos 5 medio al cuadrado, y lo elevas al cuadrado, la calculadora te toma que es menos 2 por menos 5, y lo divide por 2 al cuadrado nomás. Tal vez no pusiste el paréntesis acá, es lo que se me ocurre. Decime si poniéndolo ahí te da. Ah, puede ser, creo que sí.
Bueno, fíjate y mientras le muestro la conclusión de esto con respecto al discriminante. El discriminante habíamos dicho que la ecuación era b cuadrado menos 4 por a por 6 y en la ecuación resolvente lo ubicábamos adentro de la raíz, o sea queda el radicando. Y acá tenemos los tres casos, el que hicimos recién, solo que las parábolas que están graficadas acá, los ejemplos son con coeficiente principal positivo, pero si el discriminante es positivo, yo obtengo dos soluciones, o sea, obtengo dos raíces, entonces la parábola va a cortar el eje X en dos puntos diferentes. Recién me dijeron qué pasaba si el discriminante me daba justo 0. Bueno, si el discriminante daba 0, esta parte de más menos la raíz no tiene sentido, entonces me termina quedando una sola solución. Pero es una sola solución o dos soluciones iguales. En definitiva, lo mire de cualquiera de las dos formas, cuando voy a marcar la intersección con el eje X, me queda un solo punto. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que si el discriminante no da 0, el vértice toca el eje X, que es un solo punto. Entonces, lo que alguno de ustedes decía que viene la parábola y rebota. Eso es lo que pasa cuando el discriminante da 0. Y si el discriminante llega a ser negativo, no puedo seguir haciendo los cálculos del discriminante de la ecuación resolvente porque nunca va a cortar el eje X. Pero sí puedo obtener el vértice con la ecuación de menos b sobre 2 por a. Ese vértice lo puedo reemplazar en la ecuación, sacar el i del vértice, y también de la ecuación original, de la ecuación explícita, puedo obtener la ordenada de origen. Entonces, con esos dos puntos, yo tengo que graficar la parábola. Lo único que va a pasar acá, no importa si sube o si baja, es que esta parte ustedes la hacen a pulso, tratando de que sea simétrica a la parte de la derecha. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y a quien le había colgado el valor de i del vértice, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo? Alguien le había quedado colgado el i del vértice que no le daba. Sí, creo que sí, más o menos lo hice, me parece que da. Sí, bueno, bien. ¿Lo demás? ¿Alguna consulta? Tengo una consulta, pero es fuera de esto. Decime. Porque estoy con el tema del módulo 3, actividad 3, y hay un ejercicio en el que se me está complicando. Ahora decime cuál es que lo buscamos. El 37, si no me equivoco. Es sobre un trapecio. Los demás, si no tienen consulta, ya son libres. Buenísimo. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, hasta luego.